Tierra de infancia. El hechizo. El primer recuerdo que guardo en la memoria es un violento y encendido recuerdo visual. Entre jugosos valles y cordilleras, un volcán de cono arenoso arrojando ríos de brasas. Un volcán estremecido y bramador con algo de animal antediluviano. Guardo también cerca de esa magnífica estampa de fuegos telúricos un primer recuerdo auditivo. Campanas del alba, como las del niño Juan Cristóbal en el libro de Roland. Campanas que me despertaron una vez cuando apenas el sol se anunciaba entre las cortinas del dormitorio y que me hicieron adivinar con sus voces aladas el diáfano amanecer de un gran día de fiesta. Pero la emoción y el goce del oído no penetraban a lo más profundo de mi ser como el asombro y el deleite de la mirada. Con las pupilas bien abiertas, capté desde muy pequeña aquel ancho paisaje y lo capté, por gracia de Dios, con sensibilidad amorosa y admirativa, sin darme cuenta de lo que ese paisaje significaría en mi destino, donde el norte y el sur se juntaban, se acariciaban y se combatían. Yo presentí que era parte de él por ley natural y antigua, como el cielo que estaba refulgiendo encima de los árboles y de las piedras, como las semillas que se sembraban en la tierra arada por las bestias de trabajo, como la casa de mi niñez, como su portal hospitalario, como las flores, pájaros, gusanos y hormigas. Solo mi padre no había nacido en ese lugar ni pertenecía a él de manera absoluta. La piel de su rostro era blanca, aunque tostada por los soles del trópico. Su cuerpo alto y delgado tenía un raro magnetismo. Su cabeza estaba cubierta de abundantes canas. Sus labios pronunciaban nuestro idioma de un modo defectuoso pero agradable que a todos nos divertía mucho. Nadie podía negar que mi padre amaba la tierra de sus hijos y que la celebraba con entusiasmo. Pero su amor era el del viajero que se detiene y se complace ante lo nuevo, el del estudiante de cosas exóticas cuando las observa, las huele, las toca y luego las muestra a otros viajeros. «Este es un verdadero paraíso», decía mi padre a dos gordos vecinos. «Un paraíso que ustedes no ven ni saben apreciar». Los dos hombres pensaban que el mister era un poco chiflado, y mientras contestaban afirmativamente con sus feas cabezotas bobas, sus ojos iban buscando entre los árboles de tamarindo la legendaria manzana de Eva. Creo que fue mi padre, ese aventurero que había conocido tantos mares y costas, el que me enseñó a amar y a comprender la tierra de mi madre y de mi abuelo. Nunca imaginó que yo tuviera que envejecer en ella, pues siempre estaba hablando de que me enviaría, cuando fuera mayorcita, a un hermoso lugar de Long Island, no lejos de la ciudad de Nueva York, a fin de que en el hogar de una hermana suya yo aprendiera la lengua y las costumbres de su gente, y tal vez me casara más tarde con un Kelly, un Murphy o un McVeigh. Su deseo solo se cumplió a medias. Los habitantes de mi valle crecían ciegamente, como los conacastes y chapernos de la montaña. Todo para ellos era simple, natural, inevitable. Soplaba el viento, y el temporal no quería abandonarnos. Pasaban en fila los azacuanes de octubre. Se tapizcaba el maíz y se curaba el tabaco. Se vendía el ganado y se guardaban en altos estantes los pilones de azúcar nueva. Se iba el verano de 6 meses abrasadores y volvía el invierno de 6 largos meses de lluvia. Esas personas tenían algo de plantas resignadas y de bestias buenas. ¿Cómo podían advertir que estaban ahí, juntas y semidormidas, sobre la dulce tierra de un paraíso verdadero? «¡Miren ese pájaro!», gritaba mi padre desde la ventana del comedor. «Es como una flor de oro, como una extraña flor que vuela». Yo admiraba el brillo de aquel plumaje y las imágenes poéticas quedaban en mi memoria para siempre. A fines de febrero,
Las ramas de los maquilisguas parecían celajes. Los madrecacaos esponjaban sus flores delicadísimas. Las veraneras hinchaban sus morados gajos y los árboles de San Andrés eran de un amarillo vivo y redondo, sin ninguna hoja entre sus capullos de seda. Entonces llegaban al patio colibríes y calandrias, urracas, tordos y censontles. Tenían sed de lluvia y la pedían con alas y pico. Juana Morales, ¿por qué tiene tanto fuego el volcán?, preguntaba yo a la afanada lavandera. ¿Por qué hace sonar los aldabones de las puertas? Porque allí vive el diablo, mi niña. El diablo con todos sus diablitos. Cada noche, antes de acostarme, yo contemplaba desde el amplio portal las corrientes de brasas que, como sueltos rubíes, bajaban del cono retumbante hasta los anchos arenales, deteniéndose al borde de las llanuras verdes. El diablo andaba muchas veces en mi sueño. El diablo de Juana Morales, con su ardiente manto rojo y su cetro que despedía relámpagos, con su enorme boca cercana para devorar mis gritos nocturnos. «No me gustan esos cuentos que horrorizan», decía mi padre a los sirvientes. «La niña es muy nerviosa, no quiero que los oiga otra vez». Juana y Andrea, Toribia y Zarca Chica se volvían más calladas que las piedras. Polo y el indio Cruz se hundían en pozos de silencio cuando escuchaban el ruido de mis pasos. Por unas semanas las historias se echaban al olvido. Entonces yo empezaba a inventar mis propias historias. A lo mejor el infierno no era tan espantoso como se creía. Quizás su fuego no quemaba como el fuego de la cocina. Tal vez el diablo tenía unas niñas encendidas y refulgentes que podían llamarse Chispita, Brasita, Candela. Papá, ¿crees tú que el diablo vive en el volcán? Mi padre, deseando que yo olvidara el absurdo relato, me sentaba sobre sus piernas y con las frases más claras y comprensibles trataba de explicarme científicamente lo que eran aquellas explosiones que a mí me mantenían fascinada. Un volcán es solo un cerro natural, sin ningún demonio que lo encienda o lo mueva. Tiene una abertura llamada cráter por donde se escapa el fuego interior de la Tierra. Es un respiradero de nuestro planeta que tal vez le sirve para desahogarse, para arrojar fuera de sí el exceso de calor. Yo no quedaba satisfecha con aquella explicación. Le faltaba gracia, misterio. Pedía entonces una historia más larga, más detallada, más parecida a los cuentos de Andrea o de Juana Morales. Y como mi padre había recibido de su raza irlandesa la palabra fácil y subyugante, pronto empezaba a hablar de esta manera. Pues dicen que fue en una antigua hacienda que pertenecía a españoles muy ricos, donde apareció de pronto tu volcán. Primero lo vieron en medio de un maizal muy verde como una inofensiva y pequeña fumarola. Creció rápidamente, alzando de su propia fuerza el gran cuerpo de arenas y lavas hasta que fue tomando esa forma de líneas perfectas que nos hace pensar a una gigantesca tapa de panela. Sus primeras rabietas quemaron siembras y ganados, produciendo asombro y espanto a los campesinos de estos valles. Era entonces como un pequeño monstruo que, sin haber alcanzado su cabal estatura, ya conocía su profundo poder. En 1770 hizo su primera gran erupción y las corrientes de fuego casi destruyen toda la comarca. El monstruo había crecido y engordado. Ya tenía edad suficiente para entrar en serios combates. Desde entonces es el volcán más activo de este hemisferio, el faro de Centroamérica, como le llaman los marineros que se acercan por el Pacífico a ciertas playas del istmo centroamericano, el famoso Izalco de los libros de geografía. Y está frente a nosotros, así como lo ves, siempre derramando sus chorros de lava,
siempre listo para espantar a los cobardes, siempre adornando el cielo con sus penachos de humo. De todo lo que mi padre había dicho, yo entendía muy poco, mas la palabra monstruo había ganado todo mi interés. ¿Un monstruo? ¿Qué es un monstruo? Las preguntas ya no salían de mis labios porque no quería cansar al narrador, que era a veces impaciente. Sin darse cuenta de su propia fantasía, mi padre también había personificado el volcán, y un segundo miedo, disimulado pero terrible, ya estaba metido en mi cabeza. Demonio y monstruo eran para mí casi lo mismo, y los adivinaba tan próximos y tan poderosos que acababa por rezarles devotamente como a los ángeles de la guarda. En repetidas ocasiones, cuando permanecía tendida en mi cama bajo el mosquitero almidonado sin lograr dormirme por completo, el diablo se me acercaba como en la narración paterna, es decir, con cuernos y cascos, con una larga cola de puros incendios que iba reduciendo a cenizas los cañaverales y cocoteros. Entre el volcán y el mar nació la niña de este libro, el volcán de sus abuelos morenos, el mar de sus abuelos blancos. Nacer y crecer en una costa tan aromada y dulce, entre hierbas, frutos y pájaros de mil colores, es recibir desde la cuna maravillosos dones de belleza. En el valle natal, mi corazón se fue abriendo como una flor gozosa, y su raíz de sangre y arrobamiento se anudó, con fuerza oculta y permanente, al seno acogedor de la madre tierra.